Un total de... Arrancamos esta mañana en el Teatro Cervantes de Málaga. Mañana será la gala inaugural que presentará Kira Miró y nosotros nos hemos colado esta mañana en todos los preparativos para acercarles a todo lo que va a vivir Málaga durante los próximos 10 días. Buenos días, es jueves, es 5 de marzo, arranca Málaga aquí ahora. Ya saben que somos el magazín de la televisión municipal de Canal Málaga y les vamos a contar toda la actualidad de la jornada hoy con Claudia Luna Palencia y con Patricia Laguna. Bienvenidas, buenos días. Muchas gracias, querida. Oye, ¿participáis vosotras en el Festival de Cine de Málaga? Bueno, eso estábamos hablando. No participamos, pero vamos a ir como usuaria a ver el ambientito. Eso me refería yo cuando digo participar, digo acudir a las salas de cine. Hombre, pues claro, para que se vea la progresión que ha tenido nuestro Festival de Cine. Estábamos hablando antes de los 29 años ya que lleva nuestro festival, así que a disfrutarlo. Bueno, claro, si vives en Málaga no puedes evitar sucumbir a la tentación del Festival de Málaga. Además vienen dos películas mexicanas con sus respectivas productoras, una de ellas la del Guardián. Y bueno, por supuesto estaremos disfrutando del cine y de las estrellas nacionales e internacionales. Y bueno, invitando a todos a que también disfruten de esta gran fiesta cultural y nos olvidemos un poco de lo que está pasando por allá afuera. En fin, ahora hablamos. Un festival de cine, una edición del Festival de Cine de Málaga que también se va a ver afectado, fíjense, por el corte del tráfico ferroviario. Se lo contábamos ayer, del AVE entre Málaga y Madrid. La movilidad de la que hoy hablamos, porque fíjense que la avería de un camión ha vuelto a provocar esta mañana atascos kilométricos en la A7 al generar 8 kilómetros de retenciones desde El Palo y hasta la Cala del Moral. Bueno, pues hay cosas que no cambian, ¿eh? Porque los atascos son prácticamente constantes. Es verdad que llevábamos muchas semanas ya sin atascos en la A7, pero hoy han vuelto. Claro, y el problema es que ya llevamos varios meses abordando este tema y que además es un tema que atañe, pues por supuesto, a todos los que vivimos en la provincia. Y creo, querida Paula, Patricia, que es tiempo de que ya se tome una decisión al respecto de la mejora de las infraestructuras que tenemos circundantes a la ciudad, ¿no? Bueno, estamos ahí pendientes de un estudio que está llevando a cabo el Gobierno de España para ver cuál puede ser, ¿no?, la mejor solución. Está claro, sobre todo además de que esto ya lo estamos trabajando con el tema de la movilidad y sobre todo además una movilidad sostenible, que también tengamos esos medios de transportes colectivos que son necesarios. Claro. Para que, bueno, al final tengamos una menos contaminación y una mayor movilidad. O sea que, sobre todo porque la gente que viene a trabajar, que es la gran mayoría, y sobre todo lo que valoramos nosotros, los accidentes in itinere, que al final hacen que muchos de los accidentes de trabajo sean in itinere en la movilidad. Claro. Entre que si tenemos que hacer uso de las motos, de cualquier otro tipo de medio de transporte. Sobre todo que no ocurran que vayamos a trabajar y estemos 20 minutos, tengamos que estar diciendo que llegamos tarde, que no llegamos. Y las consecuencias que eso tiene también, económicas para las empresas, para los trabajadores, de pérdida de tiempo, en fin, de estrés. Bueno, pues una serie de consecuencias y de la movilidad de la que vamos a seguir hablando, pero saben que estamos pendientes del conflicto en Oriente Medio y el tira y afloja entre los portavoces de los gobiernos estadounidenses y españoles. A ver, Claudia Luna, tú que sabes mucho de política internacional, ¿cómo estás viendo este conflicto? Es un tema que me tiene muy preocupada. He estado hablando estos días, bueno, pues con diversos expertos internacionales, muchos de ellos son miembros de la OTAN, son personas que además están militares desplegados en diversas bases de la OTAN que hacen maniobras para España. El problema es que están utilizando esa expresión, Irán puede morir matando, ¿no? Eso nos da una idea de cómo se está expandiendo el conflicto en Medio Oriente, con todos estos ataques de drones que está llevando a cabo Irán. Bueno, de hecho, un misil ayer que fue interceptado por fuerzas de la OTAN, que iba un misil iraní contra Turquía, que Turquía ya es un país no solamente miembro de la OTAN, sino es un país estratégico dentro de Europa, ¿no? Además, bueno, ese ataque con drones a una base militar británica en Chipre, que Chipre no es miembro de la OTAN, pero sí es miembro de la Unión Europea. Hoy España ha anunciado que va a mandar la fragata Cristóbal Colón precisamente para reforzar la seguridad de Chipre,
junto con Francia, junto con Reino Unido. Hoy Italia está discutiendo precisamente entrar también a enviar pues, bueno, barcos a reforzar la seguridad de Chipre. Me preocupa porque ya hay un error estratégico antes, la guerra de Ucrania. Putin creyó que en 3 días iba a tomar Ucrania y la iba a controlar. Llevamos 4 años. Claro. Y esta vez Estados Unidos e Israel se pueden equivocar también con el tema de Irán y nos pueden meter en un gran problema a toda Europa, porque al final todo esto siempre termina afectándonos en Europa. Somos los que tenemos que pagar las guerras, las reconstrucciones, mandar tropas a que mueran en las guerras de otros, nos llenamos de terrorismo y pagamos todas las consecuencias, inclusive macroeconómicas y microeconómicas, porque además ahora pues vamos a tener, como lo ha dicho Patricia antes de entrar, ahora hay que hablar de programas de rescate, de ayuda, de subsidios, porque claro, va a haber golpes en todos los sectores, empezando porque nos va a salir más caro llenar nuestro vehículo. Y directamente en el económico, y por eso de ahí viene la reunión que hoy mantiene el Ministerio con los diferentes, con sindicatos, con empresarios, un poco para ver, en caso de que se tuvieran que poner en marcha ayudas, ¿no? Está claro que esta situación del derecho internacional y de las situaciones de guerra afectan básicamente también a la economía. Una manera de que Trump, a través de los aranceles, no lo consigue, lo consiguen de otra manera. Yo creo que eso, cualquier tipo de guerra no está justificada de ninguna de las maneras. Y ahí, Comisiones Obreras, yo creo que estamos volviendo otra vez al no a la guerra. Es que yo creo que Ucrania nos afectó, se pusieron 22 millones de euros encima de la mesa con medidas que venían a ayudar sobre todo a la clase trabajadora y cómo se repercute en la economía española y concretamente en la malagueña, claro, que es lo que nos ocupa. Pero claro, hoy por hoy ya están reunidos esos agentes económicos y sociales. Pues bueno, pues está bien que se reúnan y que planteen tipos de medidas que nos puedan ayudar, que sobre todo lo que va a afectar es al petróleo, con el cierre del estrecho y con el gas natural y la electricidad, que básicamente es lo que... Y que eso además afecta a todo, ¿eh? Claro. Los ciudadanos, empezando por los ciudadanos, pero a las empresas, a los comercios, claro. absolutamente a todo, ¿no? Yo la creo industria. que el Gobierno será capaz de poner un paquete de medidas y bueno, y ver cómo se afecta a nuestra economía malagueña. El impacto en la cesta de la compra nos va a llegar, o sea, nos va a llegar este mes, y en la medida en que se siga prolongando el conflicto, ahora el precio del petróleo está por encima de los $83. Ayer estaba yo haciendo una serie de entrevistas a varios analistas internacionales que estaban en Miami. Yo les decía, bueno, ¿cómo ves el escenario, no? Entonces me decían, mira, es probable que si esto se prolonga, cerremos en marzo con un precio del petróleo por encima de los $100. No me cuentes más, porque además en un ratito vamos a hablar con el Colegio de Economistas y vamos a analizar cuáles pueden ser las consecuencias económicas del conflicto en Oriente Medio, pero también estamos pendientes de los españoles, andaluces, malagueños, que están volviendo tras el cierre del espacio aéreo. Van a ver las imágenes del avión que el gobierno español ha mandado a Omán para poder traer de vuelta a algunos de los españoles que están todavía allí a la espera de poder volver. Así lo explicaba el ministro de Exteriores, fíjense, sobre el trabajo que está haciendo también la embajada en Teherán. Escuchen. La embajada de España en Teherán sigue plenamente operativa, reducida a su personal esencial, con el embajador al frente. Vuela en estos mismos momentos un avión del Ejército del Aire solicitado por el Ministerio de Asuntos Exteriores hacia Oriente Medio para continuar con la repatriación que también estamos realizando desde los distintos países de la región a través de los vuelos comerciales disponibles. Hoy llega también un refuerzo de personal diplomático para varias embajadas para ayudar en la evacuación. Bueno, pues los esfuerzos del Gobierno de España justamente para atraer a todos los españoles, pues eso, españoles, andaluces, malagueños que estaban allí, que les has pillado de vacaciones y a los que hemos ido conociendo durante toda esta semana. Pero hoy, esta mañana, también estamos pendientes, fíjense, de las cajas negras de los trenes siniestrados en el accidente de Adamuz. La jueza autorizó esta misma semana la extracción y análisis del contenido de las cajas negras, algo que se va a hacer hoy mismo, y además se va a proceder a extraer el contenido de las cámaras de seguridad que estaban instaladas en el interior de los trenes. Por su parte, la Junta de Andalucía ha anunciado que se personará en la causa por el siniestro ferroviario. Lo ha explicado la portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España. Hay que estar al lado de las víctimas,
de las familias de las víctimas, hay que acompañarlas, hay que defender los intereses de las víctimas y lo vamos a hacer hasta el final. Y si la mejor solución es personarse, lo haremos. Nosotros estamos ya trabajando con gabinete jurídico en esa personación a la que usted hacía referencia y con toda seguridad próximamente pues así se hará. Bueno, pues pendientes de lo que sepamos de esas cajas negras, de lo que podamos saber, de lo que pueda, de la luz que puedan aportar, ¿no?, de la grabación de las cámaras y de la decisión de la Junta de Andalucía. Casi 2 meses después de que ha sucedido este terrible accidente, es que se van a averiguar las cajas negras. A mí eso se me hace una lentitud, sobre todo para el dolor de las familias, una cosa increíble, ¿no? Por supuesto, estoy de acuerdo en que la Junta de Andalucía se persone en esta causa, creo que está bien. Desde el momento 1 hemos visto la implicación de toda la Junta de Andalucía, ¿no? El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, con una gran sensibilidad hacia lo que pasó con las familias, con las víctimas, el dolor, pero sobre todo aquí está la interrogante de parte de todos. Todos queremos saber qué fue realmente lo que pasó. Si es esa fractura de la vía, la causa del descarrilamiento, del accidente, o qué es lo que hay detrás. Y hay que señalarlo, que casi 2 meses después no ha rodado ninguna cabeza. No ha rodado ninguna cabeza. Yo creo que, bueno, que hay que hacer la investigación correctamente. Yo creo que han actuado todas las administraciones. Bueno, Andalucía en este caso, tanto el Gobierno central como el Gobierno de la Junta, se actuó correctamente. Yo creo que cuando llegaban las primeras noticias que hablaban de 2 muertos y al final yo creo que el impacto tan grande de todas esas familias y de todas esas víctimas, yo creo que además también se está valorando incluso el impacto económico, porque al final hablábamos al principio del Festival de Cine del tema de los trenes, pero es que hay un montón de, bueno, en los medios de comunicación desde el accidente, la repercusión también que ha tenido. Y que sigue teniendo, porque económicamente, por ejemplo, el otro día venía en el diario Sur el tema de los jets, de los aviones que han puesto para el Festival de Cine. Al final, sí, han tenido que fletar 2 aviones, más de 100.000 euros. Exactamente. Málaga, que bueno, que su crecimiento económico pasa por tener medios de transporte, al final está teniendo una repercusión negativa en la economía malagueña. Por lo tanto, yo creo que, bueno, que es una manera de que está bien que la investigación tenga que seguir su curso. Es verdad que cuando son administraciones los tiempos se determinan, pero está claro que tiene que ser un estudio correcto, que yo creo que tanto Gobierno central como Gobierno, en este caso, se han personado y están haciendo las investigaciones correspondientes. Yo creo que incluso se ha actuado hasta bastante bien porque se ha seguido los cauces legales. Es verdad que nos gustaría que fuera mañana mismo. Entonces, es cierto que yo creo que las familias tienen que tener también su espacio de duelo, que bueno, que es normal. Y bueno, y también todos los trabajadores que iban, porque ahí después la gente tiene que reactivar, que quieran volver. Hay un poco de miedo a la hora de coger los trenes nuevamente. Yo creo que lo coherente es que se haga ese estudio, que se invierta en ferrocarril, quien le corresponde, quien tenga las competencias, si las tiene transferidas, si le corresponde a la Junta o al Gobierno central, pero que sea todo de manera coordinada y que no vuelva a ocurrir este tipo de accidentes, porque... A mí me parece que ha sido clave la postura de Juanma Moreno, que desde el primer momento no ha sido una postura de choque ni de confrontación con el Gobierno central, que ha dejado de lado las siglas político-partidistas y se ha enfocado en el problema. Aquí ha habido un accidente, ha habido muertos, hay familias que están dolientes, queremos conocer la verdad, también nos interesa, ya lo ha reiterado muchas veces, que se restablezca el servicio al completo de los trenes, pero fundamentalmente que también la gente y los usuarios confíen en volver a montarse al tren y saber que van a llegar con bien a su destino, ¿no? Bueno, pues estaremos pendientes también de ese asunto y además todos estos asuntos se los vamos a contar, como siempre les digo, durante toda la mañana, pero ahora los completamos con nuestras imágenes en directo que nos llegan desde diferentes puntos de la ciudad, porque mañana se inaugura, ya se lo hemos dicho, la 29 edición del Festival de Cine de Málaga y hoy Rocío Carrascal nos va a contar cómo se prepara la ciudad desde la puerta del Teatro Cervantes. La están viendo.
Lara Hernández está, fíjense, en la firma del convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Unicaja, una cita informativa en la que además van a dar a conocer detalles del edificio que se ubicará en la parcela que ocupaba el Cine Astori, que ahora será sede de Unicaja, y nos lo va a contar también. Manu García nos habla hoy de educación, de la mano del Grupo Municipal Socialista, que está esta mañana en la puerta del Rectorado de la Universidad de Málaga. Y la última de las citas informativas nos lleva hasta la playa de Guadalmar, donde esta mañana el Grupo Municipal de Vox habla del estado de las playas de Málaga. Son los asuntos que les vamos a contar, pero hoy estamos muy pendientes, ya lo saben, de las consecuencias económicas que podría tener la paralización o imposición de más aranceles a las exportaciones malagueñas que se llevan a Estados Unidos. Un asunto que vamos a analizar esta mañana con el Colegio de Economistas para conocer qué puede pasar en los próximos días y semanas, teniendo en cuenta, ojo, que Estados Unidos ya asume que se va a alargar el conflicto en el tiempo. Bueno, y es que el aceite de oliva es uno de los productos que más se podría haber afectado, pues eso, por una parada en la comercialización entre España y Estados Unidos, pero también por una subida de aranceles. Por cierto, que vamos a estar también en el puerto de Málaga para conocer cómo puede afectar también al tráfico de contenedores. Ojo, porque tenemos cerrado el estrecho de Hormuz. Un asunto, fíjense, relacionado con la economía, con de la que vamos a hablar hoy, porque fíjense, en Palmilla acoge una feria de empleo desde ayer. Hoy vamos a estar allí para conocer cómo se organiza esta iniciativa. Feria de empleo, fíjense que se desarrolla en un distrito, Palmilla, donde la tasa de desempleo duplica a otras zonas de la ciudad y que completamos hoy analizando el informe FOESA que publica Cáritas. Lo haremos con el coordinador del informe, que se llama Daniel Rodríguez. Un informe, además, se lo contábamos ayer, que nos dejaba cifras como que 200.000 hogares malagueños se quedan por debajo del umbral de la pobreza una vez que pagan la vivienda. Fíjense, en un ratito lo analizamos. Situación económica que hoy convive con el Festival de Cine de Málaga, que arranca mañana la 29 edición, y hoy hacemos previa de estos 10 días en los que la ciudad se convierte en punto de encuentro del cine en español. Analizaremos también la vertiente económica y lo vamos a hacer con los hosteleros. Un festival de cine al que dedicamos hoy el dato del día, 263 audiovisuales que se van a proyectar dentro del desarrollo de esta 29 edición. Y la ciudad está preparada para recibir a todos los visitantes que van a llegar durante los próximos días y que pueden también disfrutar de nuestras playas. En las de Guadalmar están hoy los de Vox, lo han visto hace un ratito, porque van a pedir al Gobierno un plan urgente para regenerar y estabilizar las playas de Málaga. Vamos a escucharlo. Para eludir responsabilidades. Y es que Partido Popular y Partido Socialista llevan décadas con una política de protección del litoral fracasada. Y Guadalmar es el mejor ejemplo. Hoy nos encontramos aquí. Precisamente en Guadalmar se eliminaron los espigones en los años 80 que protegían el litoral, que protegían esta costa. Y sin embargo, pues playas como las de Pedregalejo, donde se han mantenido esos espigones, han quedado intactas. Sin embargo, aquí, desde que se eliminaron, la regresión de la costa ha sido constante. Y queremos achacar al Partido Popular también y enlazarlo con el problema... Pues fíjense, hablando la concejala del Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Málaga, justamente del estado en el que se encuentran las playas de esa zona de Guadalmar. Un asunto del que les van a dar todos los detalles, ya lo saben nuestros compañeros de informativos, a las 2 y a las 6 de la tarde. Nosotros les vamos a contar que mañana, 6 de marzo, se celebra el Día de la Logopedia. Con este motivo, estos profesionales llevan desde ayer reivindicando la importancia de su profesión y la necesidad de que estos profesionales participen durante todas las etapas de la vida. Hoy nos lo va a contar Adela Corrales, que es decana del Colegio de Logopedia de Málaga. Fíjense, los logopedas que además mañana van a poner una mesa en la plaza de Félix Sáenz para contar cuál es su trabajo y que además resultan fundamentales también en la etapa educativa. Y de educación habla esta mañana el Grupo Municipal del Partido Socialista y lo hace desde la puerta del Rectorado. Está hablando Dani Pérez. El interés general frente al interés particular de hacer negocio. Las universidades privadas se instalan y tienen un cometido muy claro: hacer negocio. Y nosotros estamos en contra de esta forma de proceder por parte del Ayuntamiento de Málaga. Por otro lado, también
queremos destacar que una vez vendida Esesa a la UCAM, a la Universidad Católica de Murcia, el Consejo Asesor que se creó en el año 2022, presidido por el Ayuntamiento, va a seguir presidido por el Ayuntamiento. Vale, pues está hablando de las universidades privadas que se han instalado aquí en la ciudad, Dani Pérez. En cualquier caso, como siempre les digo, se lo van a explicar muy bien nuestros compañeros de informativos. Muy pendientes también hoy, esta mañana, de la rueda de prensa en la que se firma el convenio marco entre el Ayuntamiento y la Fundación Unicaja. Está hablando el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, al que le están preguntando nuestros compañeros de la prensa. Vamos a escucharle. Dan como cifra el 23 de marzo, muy cercano a la Semana Santa. Bueno, yo espero que se cumpla el 23 de marzo y si es así, mientras tanto funciona bien el tema de llegar hasta la estación de Antequera, Santana, y seguir luego ya en alta velocidad, siempre que ese mecanismo esté con fluidez, funcionando correctamente, tenemos que adaptarnos a ello, ¿no? La realidad, cuando ha habido un movimiento de tierras y se ha cortado la vía, pues hay que esperar que se resuelva el tema. Técnicamente tiene su dificultad, obviamente, ¿no? Yo me imagino que de las dos vías, la más cercana al corte, al desplome, es la del este, que le llaman la vía 1, me parece, ¿no? Que es la de salida. Se pueda liberar la otra, que está más alejado, y sobre ella se puede recuperar el tráfico. Supongo que esos son los cálculos que tienen ellos, ¿no? Y yo, en fin, hago votos porque sea así, es lo que puedo decir, ¿no? Creo, por mí no han oído ninguna crítica política sobre este tema. Creo que, por mi parte, cuando hay un tema de que es un movimiento de tierras y algo que se ha producido como consecuencia de las lluvias intensas, lo que hay que procurar resolverlo cuanto antes. Pues el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, que está hablando a esta hora, fíjense, del corte del tráfico ferroviario del AVE entre Málaga y Madrid. En cualquier caso, nuestra compañera Lara Hernández está allí y en un ratito nos va a contar todos los detalles de todo lo que se haya dicho en esa rueda de prensa. Y fíjense que hoy nos adelantamos al 8 de marzo, al Día de la Mujer. Se celebra el domingo y el Partido Popular entrega unos reconocimientos a diferentes mujeres de la provincia, y este año uno de esos premios es para Katy Navarro. Ella es nuestra maquilladora, la de Canal Málaga, y hoy conoceremos más detalles de la carrera profesional de ella que le han valido para que den este premio. Por cierto, que enmarcado también en la celebración del 8M esta mañana, vamos a contarles detalles también de la brecha salarial que existe entre los hombres y las mujeres. Lo vamos a hacer en un ratito en la mesa de actualidad. Pero antes hacemos repaso por las portadas de los periódicos locales a las que esta mañana nos acercamos y que tienen estas historias. Fíjense, en Diario Sur, la portada de COP aparca la compra del 100% de su filial en Estados Unidos ante la incertidumbre generada por la amenaza de Trump. Fíjense esa primera consecuencia que está teniendo ya el conflicto en Oriente Medio. Málaga hoy, vemos la foto de portada y junto a ella un titular: el peso de las inversiones de Estados Unidos en la Costa del Sol, 3.200 millones de euros. Es la cifra que destacan y la imagen de portada en Málaga hoy. La opinión de Málaga: agencias y hoteles en Málaga temen una caída de reservas para Semana Santa por la incertidumbre de la guerra. Otra consecuencia de la guerra en Oriente Medio, de la que hablábamos también nosotros ayer con la Asociación de Agencias de Viajes. Y El Español de Málaga, en clave local: la Audiencia Nacional avala a Málaga en dar a una sola empresa el servicio de patinetes, y esa imagen de patinetes también en la portada. Pues portadas de los periódicos que completamos a esta hora con la información de servicio, que siempre arrancamos o comenzamos con la previsión del tiempo. Hoy tenemos en la provincia cielos nubosos con precipitaciones débiles ocasionales, nubes bajas y brumas matinales, temperaturas en ligero descenso salvo las máximas. Hoy en la capital tenemos una mínima de 10 y una máxima de 16 grados. Frío en la capital, vientos que soplan flojos, variables, tendiendo a moderados de noroeste por la tarde, poniente moderado en el litoral, ocasionalmente fuerte. Previsión del tiempo que completamos a esta hora con la circulación por las carreteras de la capital, y para ello saludamos a Alejandro Gil, que se encuentra en el Centro Municipal de Control de Tráfico. Alejandro, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la capital? Pues tenemos tráfico fluido. Destacar algo más intensa la entrada por Blas Infante hacia el centro, la entrada por Valle Inclán desde la autovía, y luego también en Paseo Martirico algo de tráfico intenso. Desde aquí recomendar el uso del transporte público. Pues muchísimas gracias, Alejandro. De nada, hasta luego. Pues tiempo y tráfico que nos sirven para hablar del Festival de Cine, que mañana arranca con la gala inaugural en el Teatro Cervantes, un lugar en el que se sigue trabajando para que todo esté perfecto mañana y donde hoy está Rocío Carrascal. Buenos días.
Buenos días, Paula. Buenos días, Málaga. Pues aquí estamos en la plaza del Teatro Cervantes, donde pues se perfilan todos esos últimos detalles para que mañana pueda dar comienzo de forma oficial el 29º Festival de Cine Español de Málaga, consolidado ya totalmente como esa cita ineludible del cine en español. Este año el lema es La cultura es encuentro y Málaga el mejor momento. Y bajo este lema, se van a reunir 263 audiovisuales, que son los que se van a proyectar, seleccionados entre los 2.883 inscritos, que es un 5% más que el año pasado, y procedentes además de 71 países. Más datos, pues el 66% de los trabajos que se presentan son españoles, un 31% son óperas primas y el 41% de las películas inscritas y el 39% de las seleccionadas están dirigidas por mujeres. En total, la sección oficial va a contar con 43 títulos, de los que 22 van a entrar a concurso. 10 días en los que el cine y la cultura van a ser, una vez más, los grandes protagonistas. Esta mañana ya he visto movimiento en todas partes, acá y ahí en la Merced también, hay publicidad y vallas por todas partes. ¿Le gusta a usted el cine? Claro, me encanta. Claro, todo lo que venga bien para Málaga me parece perfecto. ¿Y le gusta a usted ir al cine, aprovechar para verlo? Sí. Precisamente hace poco estuve viendo El camino de los ingleses, Antonio Banderas, y me lo pasé estupendamente. Muy bien, sí, de vez en cuando voy. No, bueno, sabía que empezaba pronto, pero no sabía que era mañana. Además, Málaga lo prepara muy bien y de verdad que tiene mucha fama ya y cada día más. La verdad que no he estado nunca, pero yo creo que sí que me gustaría. Bueno, pues es lo que nos dicen los malagueños. Un festival, fíjense que el año pasado tuvo un impacto económico para la ciudad de 2,1 millones de euros. Uno de los sectores que se beneficia de este evento es el de la hostelería. Para saber cómo prevén que sea este año, saludamos a esta hora a Javier Frutos, presidente de MAOS. Bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. A ver, Javier, cuéntanos cómo prevé MAOS que sea el festival de cine este año para la hostelería. Bueno, bien, yo creo que el festival está cogiendo una inercia positiva en los últimos años muy buena y, como tú dices, ¿no? Al final la vivencia que se ve en la calle es lo que al final engrandece este festival. Es verdad que este año llevamos unos primeros 2 meses del año con la lluvia que no estamos acostumbrados y bueno, y hablamos del AVE que puede repercutir quizá algo negativamente, pero bueno, esperemos que sea lo mínimo y tengamos un festival acorde a lo que estamos acostumbrados en estos últimos años. Yo no sé, Javier, si se notan menos reservas, porque es verdad, como tú decías, que empezamos a finales de enero con el accidente en Adamuz, que además tuvo como consecuencia el corte del AVE, que no sé si también se ha notado en la hostelería, pero es que luego empezaron las lluvias y el tren de borrascas que nos ha llevado de una a otra y ahora además seguimos sin AVE y con ese conflicto bélico también un poco que de alguna manera también incide, ¿no?, en la economía y por hecho en la hostelería también. ¿Se notan menos reservas? Sí, es verdad que estamos notando, como te decía, estos primeros meses del año, las lluvias han sido abundantes y eso obviamente repercute negativamente. Aquí sabemos que somos una ciudad que vivimos mucho en la calle y todo lo que sea la lluvia repercute negativamente, ¿no? También es verdad que, bueno, para nosotros es una inversión a largo plazo el tener los pantanos llenos, que también era positivo, pero bueno, sí es verdad que, como te decía, ha repercutido. Y es verdad que el AVE se está notando porque al final, sobre todo entre semanas, esos viajes de negocios que tenían, bueno, sobre todo de Madrid, que venían aquí a Málaga, pues se nota que hay menos movimiento y sobre todo también los fines de semana, ¿no? Sí, es verdad que eso sí se está percibiendo y por eso, bueno, para nosotros la necesidad de que cuanto antes se abran las vías y entremos un poco en la normalidad. Y el festival sabemos que tiene mucho tráfico al final con Madrid, de ida y venida de actores y de todo lo que conlleva alrededor de los técnicos que hay alrededor de las películas. Pues bueno, es verdad que también hay que agradecer el esfuerzo que está haciendo el festival, yo creo, tanto con poniendo los charters que escuchábamos el otro día, como también dentro de los vehículos llevando Antequera para que sea lo más fácil posible el poder venir, ¿no? Esperemos que repercuta lo menos posible, pero indudablemente algo se va a notar seguro. Javier, yo no sé si habéis hecho las mismas contrataciones que hicisteis el año pasado, durante el primer trimestre del año, con todo esto que ha pasado.
Bueno, sí es verdad que llevamos unos cuantos años que las estructuras de las plantillas cada vez se tocan menos, ¿no? Sobre todo en la parte más turística y más en Málaga capital, ¿no? Pero sí es verdad que en enero, bueno, hemos seguido subiendo prácticamente muy parecido al año 2025, que ya es un logro con la situación de lluvias que hemos tenido. Y en febrero estamos pendientes ya de cerrarlo y saber las contrataciones. Es verdad que está la cosa, bueno, quizás más cauta a la hora de hacer contrataciones, esperando también esa Semana Santa que nos viene. Pero bueno, yo creo que la inercia será positiva como llevamos estos últimos años y esperemos que sobre todo se solucione esta problemática del AVE, que para nosotros es básica, que el tiempo vuelva al que estamos acostumbrados, que al final es vivir en la calle con ese sol que caracteriza a Málaga y seguramente bueno, que la inercia será positiva como llevamos estos últimos años. Javier, has hecho referencia también a las obras en el Paseo Marítimo de Pedregalejo esta mañana en la tertulia de la radio, de Canal Málaga Radio, porque claro, es verdad que ese es un punto de encuentro de muchos actores que vienen, de actrices que vienen aquí al Festival de Cine. Este año no van a poder ir porque siguen obras, ¿verdad? Sí, no, lo que decía, verdad, esta mañana, que al final el festival que no solo se focaliza en el centro, que al final vienen muchos, bueno, todos los que vienen alrededor de las películas, como te decía, ya no solamente actores, sino los propios técnicos, pues bueno, que están aquí trabajando, pero que también tienen tiempo para el ocio, darse un paseo y no solamente lo hagan en el centro de Málaga. Pedregalejo no está cerrado, que eso hay que decirlo, todavía hay algún establecimiento que está abierto, es verdad que la incomodidad de una obra es la que es, lo están pasando mal, ya lo sabéis, además sé que bueno, que habéis hablado con algún empresario de allí, nosotros estamos muy pendientes y bueno, y haciendo lo que podemos, sobre todo de interlocución con el ayuntamiento. Y bueno, lo primordial es sobre todo que cuanto antes se agilice la obra. El mal tiempo tampoco ayuda a que las obras vayan más rápido, pero eso, que se agilice, que Pedregalejo vuelva a tener lo que bueno, con esa simbología que tiene para Málaga, que lo vuelva a tener nuevamente, que seguro que sí, se recuperará, el paseo quedará perfecto y esperemos sobre todo, bueno, pues el aguante de esos empresarios, que es verdad que lo están pasando mal y que cuanto antes, pues bueno, pues vayamos todos, ¿no?, a echar una mano y a seguir disfrutando de Pedregalejo como lo hemos hecho estos años, ¿no? Bueno, y sobre todo que si no en su totalidad, por lo menos parte, porque sí que se está haciendo por partes para poder compatibilizar las obras con lo que es la hostelería. Para verano sí que pueda estar abierta parte de ese paseo marítimo, claro, y de la hostelería de ese paseo marítimo, ¿no, Javier? Sí, se ha hecho por fase y esperemos que, ya te digo, en un par de meses como muy tarde ya la amplia mayoría de la hostelería pues bueno, se pueda disfrutar, ¿no? Ya te digo que no está todo cerrado a cal y canto, si hay establecimientos abiertos, se puede ir a Pedregalejo. Sabemos que es una incomodidad con la obra, pero que se puede ir y se puede seguir disfrutando de algunos de los establecimientos que ahora mismo están abiertos y esperemos que cuanto antes pues estén todos abiertos y funcionando como nos tienen acostumbrados. Javier, preguntarte si algunos hosteleros te han manifestado ya su inquietud porque pueda prolongarse más tiempo la situación del AVE, las afectaciones, bueno, que se está teniendo por que no está llegando el visitante tanto nacional como extranjero, que acostumbraba venir desde Madrid a través del AVE. Si te están manifestando esa inquietud y también, bueno, si durante la semana de cine de Málaga los hosteleros hacen algún tipo de menú especial, haciendo un guiño en relación al cine, si hay cócteles al respecto, que nos platiques un poco, por favor. Bueno, en cuanto a lo primero que dices, indudablemente la preocupación existe. Para nosotros es básico. Es verdad que desde enero que se produjo el accidente desgraciado de Córdoba y después lo de Álora, pues bueno, llevamos 2 meses prácticamente bueno, que creíamos que cuando hablábamos del festival pues parecía muy lejano el que en el festival no se pudiera tener la normalidad o recuperación ya del AVE, ¿no? Y sí es verdad que se está notando, como te comentaba. De hecho, hoy hablando en la tertulia, como decía Paula, estábamos hablando que el alojamiento estaba en torno al 20% menos de ocupación y eso es preocupante, lógicamente, es preocupante y a nosotros nos preocupa y nos ocupa también, bueno, pues el que se puedan agilizar por lo menos decirlo, el que se puedan agilizar la obra lo antes posible. Y en cuanto a con el festival llevamos con ellos colaborando muchísimos años y se hacen una serie de menús que además van vinculados
a todos los trabajadores o a todo lo que hay alrededor del festival y bueno, pues se echa una mano también con ellos en colaboración con esos menús para todos los que están alrededor del festival y que puedan disfrutar en los establecimientos de Málaga de nuestra gastronomía y obviamente somos uno más de ese atractivo del festival como es Málaga en sí, ¿no? Por tanto, todo al final creo que hacemos que engrandecer el festival, que es de lo que se trata, que el festival no solamente se vea dentro del teatro, de los cines, sino que también se vea en la calle, ¿no? Que lo que creo que es el éxito de este festival. Claro, que al final se viva en la calle, ¿no? Y lo vivan todos los malagueños también y visitantes en la calle. Javier Frutos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo fuerte. Lo he visto muy positivo, ¿eh? Que la hostelería muchas veces nos dice, uy, pero es que tal, pero es que estamos perdiendo. Lo he visto positivo. Sobre todo las plantillas ya de los hoteles, nosotros lo que básicamente ya la gran mayoría son fijos discontinuos o muchos indefinidos. Es cierto que bueno, que ese 20% que ha comentado Javier Frutos de menos ocupación hotelera, esperemos que no se incida en los periodos de ocupación de la gente que es fija discontinua, porque normalmente los fijos discontinuos suelen empezar en marzo y acabar a lo mejor en octubre, noviembre. Bueno, pues si esa ocupación, que vamos evaluando qué tipo de ocupación, porque la ocupación ya el año pasado veíamos como de la ocupación hotelera, cuando se hacen los estudios, la gran mayoría que va a hoteles ya son más bien incluso fuera de, que no son propios malagueños o propios incluso españoles, porque bueno, en Marbella y en algunas zonas de la costa los precios de los hoteles han subido considerablemente. Al final la rentabilidad, aunque la ocupación sea menor, es mayor y además eso lo hacemos porque suben los precios. Claro, el informe, los informes que presenta, que yo creo que además tertuliana Lola Villalba, no sé si sigue por aquí, que yo creo que sí, que es nuestra, ella lo hace bastante bien explicando cuál es la situación de la hostelería y sobre todo que la calidad en el empleo no sea contrato a tiempos parciales. Yo creo que eso ya lo vamos superando y poco a poco lo vamos trabajando. Bueno, lo ha dicho Javier también, dices que las contrataciones en hostelería ya prácticamente no fluctúan, es decir, son las mismas, porque es verdad que además también se ha conseguido desestacionalizar la llegada de turistas, con lo cual prácticamente llegan durante todo el año y bueno, pues ahí también está un poco el éxito, ¿no? Hombre, está claro, nosotros tenemos turismo todo el año por el clima que tiene Málaga. Y, por ejemplo, Torró es el mejor clima de Europa, de toda Europa. Por lo tanto, yo creo que lo que hay que procurar es que el turismo no sea estacional. Que, bueno, que los datos de paro que han salido esta semana nos dejan ver que algunos espacios sí seguimos siendo esa temporalidad y de servicio que nos mantenemos. Pero, bueno, yo creo que recuperemos ese tren. Hombre, ojalá. Está claro. Bueno, seguimos también muy pendientes de la economía. Les decía yo que íbamos a hablar largo y tendido de la economía, muy pendientes por ese órdago lanzado por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como respuesta al gobierno de España de negarse a que Estados Unidos use sus bases que tienen suelo español para atacar Irán. A partir de aquí hemos dicho, bueno, pues a esta reacción de Estados Unidos, como les digo, no se hizo esperar. Trump señalaba directamente a las relaciones comerciales entre los dos países y entonces nos hemos preguntado qué impacto económico puede tener esta amenaza. Una pregunta que queremos responder a esta hora con el Colegio de Economistas de Málaga, concretamente con su secretario Javier Font. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Tiene consecuencias para la economía la incertidumbre que generan las amenazas de Trump? Pues desgraciadamente me temo que sí, porque como bien sabemos, cualquier decisión política generalmente suele llevar acarreada, en positivo o en negativo, una consecuencia económica, y en este caso pues me temo que vamos a tener que sufrir y que padecer alguna consecuencia económica de estas decisiones, ¿no? Al final tendremos que ver, sobre todo como siempre, el impacto a corto plazo. Ya lo hemos visto, que es lo que ocurre, pues subida bajada de bolsa, de índice de bolsa, subida de precio de petróleo, etcétera, etcétera. Y luego pues tenemos que ver el impacto que vamos a tener a medio y largo plazo y sobre todo en función del tiempo en el cual se va a desarrollar todo este episodio, ¿no? Eso es lo que tendremos que ver, pero efectivamente consecuencia económica siempre va a haber una. Claro, más allá de que luego se materialice en algo, porque bueno, hay que ver si luego realmente se puede llevar a cabo esa subida de aranceles solo a España, ¿no, Javier? A ver, aquí tenemos dos elementos. Uno primero es el ataque bueno, que fue el otro día, en el cual qué consecuencia tiene para el mundo entero, no solamente para nosotros, no solamente para España. Es el cierre del estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. ¿Qué consecuencias tiene ese cierre? Pues obviamente cualquier canal de comunicación, ya sea de petróleo, teniendo en cuenta que el petróleo es la materia prima más importante del mundo,
o cualquier otra materia, pues ¿qué consecuencias tiene? Pues obviamente subida de precios. Todos esos buques, o sea, esas refinerías que ahora tienen su producción parada o esperando para montar en barcos para distribuirla en el mundo con los barcos parados, pues obviamente eso va a llevar aparejado una subida del precio del petróleo con la consecuencia que va a tener para el mundo entero. Luego está la segunda derivada, que es qué papel juega España en todo este conflicto, ¿no? Bueno, pues también hemos visto en los últimos 2 días, pues el papel o la postura que parece que está tomando España y la consecuencia que pueda tomar Estados Unidos con respecto a esa decisión que ha tomado el gobierno de España. Parece que la primera consecuencia va a ser un tema de aranceles. Efectivamente, el tema de aranceles es una política comunitaria, no afecta solamente a un país a un país, en este caso España es miembro de la Comunidad Económica Europea y todas esas políticas arancelarias se toman en conjunto dentro de la política europea y por tanto no vemos a priori que vaya a tener un impacto significativo. Pero puede haber una serie de otras consecuencias que no sean en aranceles que Estados Unidos pueda tomar con respecto a España, ¿no? Que no sean, insisto, no sean en tema de aranceles, sino decisiones estratégicas, inversiones que vayan a hacer empresas españolas en Estados Unidos, que vayan a verlas pues, con otro punto de vista o con otro recelo, con otra situación, o priorizando otros países que quieran hacer inversiones similares o parecidas en Estados Unidos, pues se opten por esas decisiones, ¿no? Esa es un poco a ver qué es lo que pasa. Claro. En fin. ¿Qué creéis vosotros que va a pasar el Colegio de Economistas, Javier? A ver, primero, si creéis que se va a alargar en el tiempo y luego, en el caso de que se alargue en el tiempo, ¿cuáles podrían ser los sectores que más se vean afectados por ese conflicto y por las consecuencias? Que se vaya a alargar en el tiempo o no, no lo podemos saber porque eso depende de gobiernos que toman sus decisiones en cuanto a ataques o dejar de atacar. Que nosotros vemos que va a tener consecuencias, por supuesto. Que vaya a tener, ¿en qué nos puede afectar a nosotros? Sobre todo en la provincia de Málaga, en el ámbito de la provincia de Málaga, pues tenemos el principal sector que exporta a Estados Unidos, que el año pasado exportó en torno a 270 millones de euros a Estados Unidos. Prácticamente el 70-80% es sector agroalimentario y dentro del agroalimentario es el aceite de oliva, es el producto más importante. Ese producto, pues me temo que se va a ver influenciado por esta decisión. ¿Qué puede ocurrir? Dependerá del tiempo que dure el conflicto y dependerá si los distribuidores de aceite, en este caso de este producto tan importante que tenemos en la provincia de Málaga, pueden buscar vías alternativas y canales alternativos para llevar su producto a Estados Unidos. Pero hasta que para que todo ese tráfico de mercancías se normalice, si hay que buscar rutas alternativas, pues también va a originar un coste y va a originar que poner nuestros productos de Málaga en países como Estados Unidos, pues va a ser más complicado. Podría afectar también, Javier, al sector turístico y en este caso no sé si puede ser positivo o no para Málaga. Muchas veces cuando hemos visto conflictos en otros lugares sí que nos hemos beneficiado porque muchos turistas pues han dicho, bueno, pues incluso nacionales nos quedamos aquí y vamos dentro de lo que es España, incluso internacionales de Europa puedan venir aquí. Sí, también se puede ver afectado. No creo que en tanta medida como el sector agroalimentario en la provincia de Málaga, pero se puede ver afectado. Ahora mismo Málaga se está posicionando de una manera importante como de receptor de turista americano. Pero tampoco estimamos que vaya a cambiar la decisión del turista americano de venir a disfrutar o a ver España o Europa. No es la zona de conflicto y por tanto no pensamos que puede tener un impacto directo y fundamental. No son otros destinos, como por ejemplo ahora mismo el Oriente Medio, en el cual pues ya vemos lo que está pasando, ¿no? Claro. Turistas cerrados, que no pueden, tráfico aéreo totalmente cerrado, y por tanto no creo que nadie vaya a ir a esos destinos a pasar ni temas de trabajo, ni temas profesionales, ni temas de turismo, ¿no? Europa, pues de momento no está amenazado por ese corte de tráfico y por tanto no vemos que a medio o corto plazo vaya a haber un impacto. No sé si queréis preguntar algo a Javier Font. Bueno, si tienen, Javier, algún tipo ya de proyección o de expectativa de cómo puede afectar en materia al crecimiento económico de España en este primer semestre, la prolongación del conflicto, y si ves que también se pueda tener una afectación en el crecimiento mundial, inclusive traernos una nueva espiral inflacionaria, Javier.
Desgraciadamente, el efecto inmediato puede que sea la inflación. También tenemos que tener en cuenta que este señor, bueno, el señor Trump, pues obviamente lleva, desde que empezó su mandato, el último mandato en el año pasado, lleva tomando decisiones un poco, bueno, no erráticas, pero sí, un poco precipitadas, ¿no? Vemos que los mercados al final tienden a normalizar la anormalidad de ese tipo de decisiones. Al final sí tienen un impacto a corto plazo, pues eso, un descenso en la bolsa de un 4 y pico, un 5%, como tuvo el IBEX el otro día, pero vimos que ayer se recuperó un 2,5 y hoy está subiendo un 1 y pico. Por lo tanto, vemos que dentro de esa normalidad el mercado normaliza este tipo de situaciones y, por tanto, probablemente tenga alguna repercusión. No tenemos cifras porque estamos hablando de 48, 72 horas de lo que ha ocurrido y, por tanto, no podemos tener todavía ninguna proyección. Podemos tener una intuición de lo que puede ocurrir en base a experiencias pasadas. Pero sí vemos que tiende a normalizarse, que este tipo de situaciones tienden a normalizarse. No hablamos de guerras, estos son guerras en cierto modo un poco quirúrgicas y por tanto las consecuencias también son, afortunadamente, podemos pensar que son más, no tienen tanto impacto. El cierre del estrecho de Hormuz sí es un factor muy determinante y sí podemos pensar que va a tener, dependiendo del qué tiempo vaya a estar cerrado esa vía fundamental de tráfico de mercancías, dependiendo del tiempo que vaya a estar cerrado, eso dependerá del gobierno de Irán y depende de lo que vaya a ocurrir en los próximos días, eso sí puede tener consecuencias. Pero también tenemos que pensar que esto es una consecuencia a corto plazo. A medio y largo plazo, tanto Arabia Saudita como Emiratos tienen otras salidas, tienen otros oleoductos para canalizar su producto. No así Kuwait y Dubái, que sí están inmersos en un sitio donde no pueden pasar nada más que su tráfico por ahí. Pero lo que tarde el mercado, lo que tarden los operadores del mercado en canalizar de nuevo toda esa infraestructura, toda esa logística de transporte, pues conseguiremos que dentro de, pues en medio o largo plazo, el impacto sea muchísimo menor, ¿no?, del que es ahora, ¿no? Bueno, habrá que ir viendo, ¿no? Hombre, sobre todo porque el Producto Interior Bruto de Málaga mantiene básicamente Andalucía y además el crecimiento económico de Málaga está en escalada absoluta. Entonces yo creo que hay que ver cómo esa proyección, es que los ataques fueron el sábado y domingo, yo creo que hay que verlo, como bien ha dicho el Colegio de Economistas, a un poco a largo plazo. Yo creo que las medidas que hoy se están evaluando en el Ministerio lo que tratan de paliar es un poco cuál podría ser la evolución. Están hablando de las petroleras, de las energías, de las farmacéuticas, del turismo, que creo que el turismo puede sí que a lo mejor se resienta algo, pero yo creo que están viendo los sectores que se pueden ver más afectados por este tipo de guerra. Claro, porque lo primero que va a subir, Javier, entiendo que es los carburantes, ¿no? Por lo menos que le afecte a los ciudadanos, que nos afecte a los ciudadanos, son los carburantes, el gas y la electricidad. Sí, pero tenemos que tener en cuenta, ese es el coste energético. ¿Qué es lo que vemos primero? Pues si vamos a una gasolina, a echar gasolina, pues veremos en el precio que obviamente el precio sube. Si recibimos el mes que viene la factura de la luz, pues veremos que el kilovatio hora pues, ha subido de precio. Pero tenemos que tener en cuenta que eso es un componente más de la cesta de precios que tiene cualquier producto, ya sea energético directo o indirecto, porque al final todo lo que consumimos, absolutamente todo, hay que transportarlo, hay que moverlo de un sitio para otro y por tanto esa subida de coste de la energía va a tener repercusión en el precio de absolutamente todo lo que vayamos a consumir el día de mañana. Venimos de un periodo inflacionario bastante elevado de los últimos 3-4 años, desde ya comenzó en el periodo post-COVID, que hemos intentado conseguir normalizar y bajar. De hecho, las cifras de diciembre y enero han sido mucho más positivas, pero probablemente veamos a corto plazo un repunte de la inflación, porque, como digo, al final el coste se traslada absolutamente a todo. Hablamos del turismo, pues el turismo, la decisión del turista de venir a cualquier destino turístico, no solamente Málaga, que es un polo muy importante de recepción de turismo, pero cualquier otro punto turístico del mundo, pues la decisión la tomará, pero probablemente el billete de avión le saldrá más caro y probablemente la luz que paga el hotel pues saldrá más cara y por tanto tendrá que subir el precio del hotel. En fin, al final todo tiene una repercusión directa e indirecta. La subida de salarios también tiene cualquier repercusión en fin, cualquier elemento
que distorsione el periodo en el cual tenemos, y hay un elemento que a muy corto plazo distorsiona eso, pues tiene una consecuencia a corto plazo. Pero bueno, como siempre, tenemos que pensar que al final el mercado se regula, el mercado se autorregula y el mercado es capaz de llegar a una normalización si esta situación, pues obviamente, no se prolonga mucho en el tiempo, que es lo que tenemos que ver. Bueno, y ese es el mensaje que siempre nos lanzan desde el Colegio de Economistas. Javier, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, pues pendientes... Oye, yo quería hacer una pregunta y quería analizarla aquí. A ver, cuando uno amenaza tanto, como pasa con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, al final no pierde un poco de credibilidad. ¿Qué pensáis vosotros? Está claro que... Yo tengo claro que no está siendo acertado en sus políticas. Está claro que está atacando, que no tiene una proyección definida de su política, porque, bueno, primero se posiciona en un sitio, ahora es Irán, la economía, al final ve que... Y además yo creo que Europa debe de mantener ese escudo social que permita que sea contrapeso a las políticas que se están haciendo a nivel internacional. Vamos. En Estados Unidos, nuestros colegas le dicen a Trump que Trump always chickens out. Trump siempre se arrepiente de lo que dice. Claro, siempre que es se echa para atrás. Ahora ¿no? sí, ahora no. Ahora aranceles, ahora no. Ahora me apoya, ahora no. Entonces, claro, al final... Eso crea incertidumbre, desconfianza, falta de credibilidad, y eso se traduce en una pérdida de confianza y también pues, en una pérdida económica, porque ahora mismo, por ejemplo, después de la amenaza de Trump de voy a cortar las relaciones comerciales con España o lo voy a castigar imponiéndole aranceles fuertísimos, lo que ha pasado es que una de nuestras principales cooperativas, que es de COP, que es la principal hemos visto, además, productora en la portada, de petróleo, productora de aceite de oliva y exportadora de aceite de oliva, ha dicho, pues fíjate que la inversión, fíjate tú, el claro, dinero que nosotros te íbamos a meter a ti, Estados Unidos, para comprar una filial en Estados Unidos, pues ante la incertidumbre, pues ahora no vamos a comprar nada. Bueno, y estamos pendientes también de las consecuencias que puede tener para el puerto de Málaga. Se lo decía yo hace un ratito. Hoy estamos, fíjense, allí en la autoridad portuaria, porque nuestra compañera Lara Hernández ha estado hoy. Bueno, primero ha estado en esa firma del convenio entre Fundación Unicaja y Ayuntamiento, pero ahora está ya, fíjense, en el puerto de Málaga. Buenas tardes, Lara. Buenas tardes, Paula. Pues estamos ya aquí en la autoridad portuaria y queríamos ver cómo va a afectar, ¿no? Cómo puede repercutir todo ese conflicto que hay en Oriente Medio a la zona portuaria, a los puertos y en especial con incidencia aquí en el aeropuerto, en el puerto de Málaga, disculpas. Entonces vamos a hablar con el presidente de la autoridad portuaria, Carlos Rubio. Muy buenas, Carlos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la situación geopolítica está alterada debido a ese conflicto. Queríamos conocer de qué forma repercute, impacta en el puerto de Málaga. Bueno, vamos a ver, repercusiones siempre hay en el puerto de Málaga y en muchos otros puertos, ¿no? Pensemos en crisis pasadas, la invasión de Ucrania, la crisis de los hutíes, el cierre del canal de Suez y ahora concretamente un conflicto tan amplio como el que está teniendo lugar tanto en el Golfo Pérsico como en el Mar Rojo. Esto está teniendo muchísima repercusión. ¿Qué es lo que está pasando? Pues pensemos que hay multitud de barcos de mercancías, con mercancía que iba con destino a esos puertos que en este momento están cerrados. Aquellas aguas de navegación están cerradas. Esa mercancía hay que dejarla en algún lado, ¿no? Esto obliga a buscar a las compañías alternativas. De hecho, en este momento prácticamente todas las principales compañías del sector, las más importantes, tanto Maersk, MSC, Hapag-Lloyd, todas están reconfigurando líneas, están reconfigurando sus rutas, pues en primer lugar para evitar aquella zona, con lo cual las rutas de Asia vuelven a pasar por el Cabo de Buena Esperanza, por el sur de África, y en segundo lugar también para buscar puertos alternativos donde puedan depositar esas cargas que iban con destino a Medio Oriente. Entonces, aquí en Málaga, por ejemplo, se han visto además afectadas esas compañías que tienen esa mercancía paralizada. Pues efectivamente, nosotros esperamos para las próximas semanas, de hecho hemos tenido ya alguna petición concreta, incluso de alguna compañía que no trabaja habitualmente con el puerto de Málaga, pero que se han visto en esa necesidad, de peticiones de escalas adicionales, de movimientos. Se nos ha solicitado un tema muy importante, un incremento de enchufes disponibles para conectar contenedores reefer, contenedores refrigerados, porque claro,
Una mercancía seca se puede dejar y esperar hasta que se pase el conflicto, pero una refrigerada hay que mantener las temperaturas y necesitan enchufes. Hemos tenido peticiones, esperamos que a lo largo de los próximos días se vayan también produciendo más peticiones. Y ya digo, en el sector de la mercancía, vamos a ver, esto va a afectar los próximos meses sin duda alguna. El sector de los cruceros, porque también, no olvidemos que también el tema de los cruceros se va a ver afectado. El Mar Rojo se había convertido en un destino muy popular de rutas de cruceros. Obviamente todos esos barcos ahora mismo quedan fuera de juego, porque ahora mismo no se va a poder viajar allí, no se va a poder hacer rutas por allí. Esto, lógicamente, las programaciones son a mucho más largo plazo. Esto, de luego, en el medio plazo no esperamos ninguna modificación en el puerto de Málaga, pero no descartamos que para final de temporada es posible que haya alguna incorporación nueva. Que principalmente lo que sucede es que al final se tienen que reorganizar las rutas de esas mercancías, de esas navieras, y al final pues se reestructura un poco, ¿no?, toda esa llegada a puerto. Exactamente, exactamente. Lógicamente, una zona comercialmente tan importante como es todo el Oriente Medio, de repente se ve fuera del mercado, ¿no? Ya no hay barcos que puedan llegar allí por el riesgo que tienen. Y por lo tanto tienen que buscarse alternativas, y todas esas alternativas es lo que está obligando a las compañías a rediseñar sus rutas. ¿Servirá Málaga de punto de parada alguna en esas reestructuraciones? ¿Va a, digamos, servir, ¿no?, sumarse a ese punto? Sí, bueno, Málaga realmente, yo creo que por nuestra posición geográfica tenemos una oportunidad y una capacidad de atender a estas demandas así que han surgido. No olvidemos que estamos en la boca del Estrecho de Gibraltar, que es la ruta marítima más transitada del mundo. No olvidemos que muchos de esos tráficos que ahora salen por Buena Esperanza de nuevo, una vez que entran en el Mediterráneo, tienen que pasar por Málaga, y para muchos grandes buques es más interesante escalar en Málaga, dejar su mercancía, seguir al norte de Europa y que otros barcos vengan a recogerla desde el interior del Mediterráneo. O sea que sí, que creo que Málaga tiene condiciones para poder aportar soluciones. Presidente, acaba además de aterrizar prácticamente de ese congreso, primer congreso nacional que se ha hecho de puertos aquí en España. Me imagino que esto han sido eje principal de los temas que habéis abordado. Claro. Ha sido el primer congreso, un congreso muy importante. Estaban todos los agentes del sector, todos los actores más importantes, navieras, operadores, consignatarios y, por supuesto, todas las autoridades portuarias de España. Y, lógicamente, uno de los temas centrales de debate ha sido precisamente las consecuencias de la situación geopolítica que actualmente vive el mundo. Se están viviendo grandes alteraciones en cuanto, como decíamos hace un momento, en cuanto a las rutas de comercio, pero también en cuanto al precio de los combustibles, en cuanto a la viabilidad futura de combustibles alternativos. En fin, se han abordado temas muy interesantes, pero la geopolítica, por supuesto, está en primer plano. Pues Carlos Rubio, muchísimas gracias por atendernos y acercarnos a todo eso, cómo se va a reestructurar un poco la geopolítica en las paradas de las navieras. Gracias. Gracias a vosotros. Paula, esta es la situación en los puertos de Málaga y hacías referencia al darme paso, que no lo he comentado al inicio de mi intervención, de esa firma del convenio que han hecho entre el Ayuntamiento y Fundación Unicaja para continuar con ese programa de actividades a lo largo de 2026. Está valorado en 600.000 euros y pues la principal novedad parte de ese patrocinio del Festival de Málaga por parte de Fundación Unicaja. También han comentado otros temas, te cuento rápidamente, la ampliación del pabellón de los Guindos, en la que están trabajando, y también en esa futura sede institucional de Fundación Unicaja y equipamiento cultural en la parcela de la Astoria. Prevén que pueda estar cedido ese terreno en torno a primavera, en un par de semanas calculan aproximadamente. Así que recopilamos también ese asunto en el que hemos estado en la primera convocatoria de la mañana. Pues noticia de última hora, muchísimas gracias a nuestra compañera Lara Hernández, que además ha hecho un esfuerzo extra, y Mario, que yo creo que es el cámara que va con ella, porque han ido de un lado a otro y han llegado para contarnos todo lo que está sucediendo en la ciudad. Mil gracias a los dos. Nosotros vamos a continuar y fíjense, les llevamos como un par de días contando algunas de las cifras que ha dado a conocer ese informe FOESA de Cáritas, que calcula, y este nos ha llamado muchísimo la atención, que hay 200.000 hogares malagueños que una vez que hacen frente al pago de la vivienda se quedan por debajo del umbral de la pobreza para vivir el resto del mes. Es una cifra terrible de la que vamos a hablar a esta hora con Daniel Rodríguez, que es coordinador del informe FOESA en Andalucía. Daniel, buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Si tuvieras que destacar la principal conclusión del informe, ¿cuál sería?
Bueno, pues esta que habéis apuntado es una de las más destacadas y en general podríamos decir que la vivienda se ha convertido en el principal motor de la exclusión en Andalucía, en Málaga y también en el conjunto de España. Así que yo creo que la relevancia del tema de la vivienda es quizá la conclusión más importante. Junto a esta hay muchísimas cifras. A mí me llamaba la atención también los 280.000 malagueños, ¿no? Hogares malagueños que no podían pagar tampoco la medicación, ¿no? Necesitando una medicación y teniendo enfermedades crónicas, pues habían prescindido de esto. ¿A ti cuál es la cifra que más te ha llamado la atención? Sí, esta también es interesante, esta que aportas de las personas que han dejado de comprar medicamentos o de seguir dietas o procesos de rehabilitación por dificultades económicas. Pero quizá a mí me parece muy interesante también todo lo que tiene que ver con el empleo. Fijaos que estamos en una época de crecimiento económico, las tasas de desempleo están en mínimos de los últimos años y aún así, pues un dato destacable es que el 14% de las personas que están en situación de exclusión están trabajando. Estamos hablando de que el 14% de las personas se despiertan todos los días, acuden a su puesto de trabajo, cumplen con su trabajo, perciben un salario y aún así esto no les alcanza para salir de estas situaciones de exclusión. Bueno, esto lo hemos hablado en numerosas ocasiones, también con comisiones obreras y con los comedores sociales, que en muchas ocasiones nos han dicho, bueno, es que la gente que viene, el perfil de la persona que viene a un comedor social ya no tiene nada que ver con el que era hace X años. Es gente que está trabajando, como dice Daniel, que tiene trabajo, pero que es que no llegan a final de mes, Patricia. De hecho, además, bueno, hemos estado reunidos, no sé si Daniel ha ido a la sede de Comisión Obrera de Andalucía, porque nos hemos reunido sobre todo porque ya parte de la población trabajadora está dentro del umbral de la pobreza. Y además nosotros incidimos mucho en todas las últimas reformas que se han hecho, porque los últimos presupuestos generales del Estado, como él bien indica, son las políticas activas de empleo y la intermediación. Yo creo que es necesario que se han reducido concretamente las políticas activas de empleo en un 16% y yo creo que la gente en riesgo de exclusión son las que más políticas activas necesitan, porque los que al final tienen un perfil que puede ser más empleable, cuando hablamos de riesgo de la pobreza, hablar de empleabilidad, hay que darles recursos para que salgan de ese margen de pobreza que al final... Claro, pero a la gente que está dentro de ese umbral de pobreza y tiene trabajo, que con esas personas, ¿qué haces? Bueno, claro, porque ya no es darle un trabajo. Está claro que, además, si tú lo unes al porcentaje de parcialidad que tiene o de trabajo, incluso el tema de la vivienda, tienes que hacer algo más, porque tienes que hacer más construcción de vivienda social que le permita no tener que pagar la hipoteca, porque al final no es solo su hipoteca, son también los alquileres. Es que en Málaga ya comprar una vivienda, y hay mucha gente que vive en alquiler en Málaga y que sigue siendo población trabajadora. En principio nosotros intentamos trabajar desde comisiones obreras un poco que mejoren su situación económica, porque muchas veces son trabajos a tiempo parcial. Por ejemplo, las personas que hacen el servicio de ayuda a domicilio trabajan en domicilios, pero es que al final, para poder tener una jornada completa, tienen que tener o muchos usuarios o un usuario que le permita tener esa capacidad. Es decir, eso, y sobre todo lo que necesitamos son servicios públicos con una incidencia directa. Por ejemplo, el nivel de intermediación de los servicios públicos de Andalucía, el porcentaje está en un 3%. Es decir, las personas que se inscriben como demandantes de empleo, la intermediación que hace el servicio público de empleo, en este caso en Andalucía, es del 3%. Y que eso se estaba trabajando conjuntamente con en este caso con la Delegación de Empleo en todas las provincias, el tema de mejorar ese nivel de inserción de ofertas de empleo con trabajo. Daniel, y el informe nos sirve a nosotros de base. Para hacerlo, ¿no? Nosotros usamos a diario el informe de FOESA porque nos sirve a las aportaciones que hace Comisiones Obreras. De hecho, nos hemos reunido me parece que fue esta semana, el lunes o el martes, creo, en Comisiones Obreras de Andalucía. Sí, algunos elementos que puedo aportar a este debate es cierto que los datos que manejamos en Cáritas a nivel global, a nivel de la Confederación de todo el Estado, más de la mitad de las personas a las que atendemos en Cáritas están trabajando. Claro. Es decir, tener un empleo, desde luego tener un empleo siempre es mejor que no tenerlo. Esto que vaya por delante. Claro. Pero tener un empleo ya no está blindando a las personas contra situaciones de exclusión o de pobreza. Hay que mejorar, por tanto, la calidad de los empleos que brindamos a las personas, pero hay otro elemento, yo creo que muy importante también,
que es el que termina de desestabilizar las economías familiares, que es, no cabe duda, el precio de la vivienda. Por mucho que mejoremos los empleos, por mucho que mejoremos los salarios, si la vivienda crece en torno al 42% el precio de compra en los últimos 6 años, Claro, eso no por hay que mucho que llegar. mejoremos los salarios, esto no va a alcanzar nunca a las familias. ¿Y qué posición juegan los jóvenes también en todo este panorama? Javier, ¿qué nos estás contando? Sí, los jóvenes están en una situación clara de desventaja porque su acceso al empleo suele ser a un empleo precario y porque las dificultades de vivienda les está lastrando, está reduciendo las posibilidades de emanciparse y las posibilidades, bueno, pues de vivir una vida autónoma fuera de la casa de sus padres. El 75% de los jóvenes hoy en día verbalizan, son conscientes y nos dicen que van a vivir peor de lo que viven sus padres. Claro, fíjate. El futuro para estos jóvenes aparece como una foto con neblina y con muchísima incertidumbre. Fíjate. Daniel Rodríguez, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana. Muchas gracias a vosotros. Pues con este panorama, fíjense, que nos plantea el informe FOESA de Cáritas, nos vamos a ir a Palma Palmilla, porque fíjense, durante 2 días, desde ayer y también durante la jornada de hoy, se está desarrollando una feria de empleo justamente en ese distrito para poner en contacto a los demandantes de empleo con empresas y que puedan encontrar un puesto de trabajo. Pendiente de esa feria de empleo está Rocío Carrascal. Hola de nuevo. Hola de nuevo, Paula. Pues como tú ya has contado, la idea no puede ser mejor. Es la 4ª Feria de Empleo que se celebra aquí en el distrito de Palma Palmilla y no os imagináis con qué éxito. Se está teniendo lugar desde ayer, toda la mañana de ayer, toda la mañana de hoy. Hoy ha sido ya con charlas, porque ayer fue esa feria en la que se ponían en contacto también, bueno, pues las empresas con esos posibles futuros trabajadores. Y bueno, pues de todo esto, quién sabe, pues sus organizadores, cómo no. Montse Martos, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Técnica de empleo de Arrabal. Así es. Y luego también tenemos a Alejandro Blanco, que es coordinador de Eracis Plus. Hola, muy buenas, de color comunitaria, muchas gracias. Sí, también. Entonces, bueno, vosotros, las 2 asociaciones se dan la mano en esta feria y además todo un éxito, 4ª edición y ¿os imaginabais que iba a tener tanta aceptación? Y somos 2 asociaciones, pero en realidad somos una quincena que formamos la mesa de empleo del plan comunitario, que es la que organiza esto. Y yo creo que estamos muy contentos, muy contentas, ¿no? Porque el objetivo era llenar este espacio de gente que completase el mapa de recursos de la orientación laboral, de la formación para el empleo y de las oportunidades de empleo. Y este espacio municipal ha estado lleno de gente y eso nos llena de satisfacción. Ayer fue la primera jornada con stands por la mañana, con todas esas empresas colaboradoras, que además son un montón. Sí, bueno, ayer estuvimos aquí divididas en 2 partes porque nuestra idea era hacerlo al aire libre, pero con la lluvia nos vinimos aquí y estuvimos como 34 entidades informando mano a mano los recursos de formación, las ofertas de trabajo. Algunas empresas facilitaban los contactos para conocer a esas posibles personas trabajadoras y fue todo un éxito. Y ya hoy ha sido algo más práctico, con charlas muy concretas sobre cómo funcionan los servicios públicos del SAE, Málaga Empleo, sobre cómo sacan el máximo rendimiento a la IA para tener más posibilidad de conseguir un empleo, también recomendaciones laborales a través de asesoras, de sindicatos. No sé si me dejo algo por ahí, es que han sido charlas que algunas se han repetido para dar la oportunidad a que todas las personas que se han acercado aquí al centro que pudieran tener la oportunidad de escucharla y, bueno, y algunas de poner en práctica. ¿Es muy necesaria esa actividad dentro del barrio? Es fundamental. Y es fundamental que se haga, creo que como lo estamos haciendo, que es como la Eracis Plus, que es esta metodología financiada por el Fondo Social Europeo Plus y el Gobierno de España y la Junta de Andalucía, para que tanto los servicios sociales como las asociaciones trabajemos de forma coordinada y la gente que se está esforzando por encontrar empleo, pues eso, actuemos de forma coordinada y eficaz, que no vaya cada cual a su bola luchando contra un problema que es grande, que es el del desempleo. Y esta feria es muestra de las capacidades que esto podemos conseguir con ello, ¿no? ¿Qué perfil tiene el vecino del distrito que está buscando trabajo? Bueno, no hay un perfil concreto. La mayor parte de las personas que acuden a los servicios de orientación en general suelen ser mujeres, suelen tener personas a cargo y a veces les cuesta
tener esa disponibilidad para formarse, para acceder a un empleo, pero en el momento en el que trabajamos con estas personas, que vemos opciones, que involucramos a toda la familia, vamos como desbloqueando esas creencias que tienen ahí y ellas van viendo que sí que es posible y de hecho esta semana tenemos un grupo de 13 personas haciendo unas prácticas en supermercados y esperemos que se queden trabajando en breve. ¿Cuál es un poco la reacción de todas esas personas que han venido a las charlas hoy una vez salen de esos encuentros? Muy agradecidas, algunas sorprendidas porque han descubierto cosas que les son muy útiles y prácticas para su búsqueda de empleo. Muchas veces estas personas conocían la entidad o las dos entidades con las que le estaban ayudando, pero aquí han conocido un panorama mucho más amplio que les puede venir muy bien. Además, este año habéis incluido pues esa unión con los sindicatos para que conozcan también sus derechos laborales, que es muy importante. Tanto los sindicatos, qué es un sindicato, la importancia de afiliarse y cómo puede defender tus derechos, como también otra charla específica sobre los derechos laborales, porque hay que evitar las situaciones de vulnerabilidad de mucha gente en Palma-Palmilla, hacen que también sean carne de cañón de abusos que nadie desea, y entonces es necesario también que la gente sepa hacer perfectamente su currículum, pero también que sepa defender sus derechos laborales. Es muy importante esa unión de la que estáis hablando, ese trabajo en red, que además yo creo que Palma-Palmilla, el distrito, es un ejemplo claro de eso. ¿Cómo os coordináis? Pues a través de mesas de trabajo, tenemos reuniones de forma periódica, mensualmente, en cada reunión que tenemos ya acordamos la siguiente y siempre de una forma amable. Es un momento para compartir, para poner encima de la mesa las dificultades del día a día y no sé, es un momento en el que nos sentimos que no estamos solas aquí, que a lo mejor la dificultad que yo me he encontrado ya se la ha encontrado él previamente y es un espacio que salen muchas soluciones y compartimos mucha Solemos decir aquí en el plan comunitario que nadie tiene todos los recursos para resolver un problema y que no existen los problemas individuales, sino expresiones individuales de problemas que son colectivos. Y para resolverlos hay que juntarse. Y ese es un mensaje importante de Palma-Palmilla que puede inspirar a todas las zonas, otras zonas de la ciudad. Hay que juntarse para resolver los problemas comunes. Eso además, soy totalmente consciente, yo creo que vosotros también, de que sois ejemplo, ¿no? Bueno, sí, yo desde mi entidad, Asociación Arrabal, que somos la última entidad que hemos entrado en esta zona, estamos encantados porque desde el principio se ven esas ganas de colaborar, de hacer cosas, de aportar y bueno, como ejemplo el resultado de estos días, de esta feria, que cuando nos juntamos a hablar del proyecto quedaba precioso en papel, pero ha quedado mucho más bonito en el día a día, ha tenido mucha afluencia y las personas que han estado por aquí han salido satisfechas porque creo que nos hemos centrado en las necesidades que había por aquí. Y fíjate, un ejemplo muy claro, Arrabal y Color hemos hecho una acción formativa conjunta, habíamos previsto por separado las dos entidades un curso de atención al público y en este espacio que es el plan comunitario, en la mesa de empleo, nos hemos dado cuenta de que habíamos planteado lo mismo, lo hemos juntado y en lugar de conseguir que 4, 5, 6 personas se beneficien de esa formación, hemos llegado a 16. Pero es que el número de peticiones de plaza han sido 40 y hemos derivado el resto al INFE. Es decir, esta manera de juntarnos a través de la Erasmus Plus hace que el esfuerzo asociativo y también la inversión pública sea mucho más eficaz, mucho más eficaz. Entonces, bueno, pues queremos seguir en esa línea de trabajo, no porque sea un bien para nosotros. A nosotros nos encanta ayudar a la gente a trabajar. Es un bien para la comunidad y es un bien para las políticas públicas. Todavía es muy pronto para conocer los datos de esta feria de empleo, pero la del año pasado, la de 2025, no sé si tenéis un poco registrado cómo fue la empleabilidad posterior. Pues mira, es que la anterior feria de empleo fue creo que en 2019, antes del COVID. Hemos estado todo este tiempo sin hacerla. Aunque estos resultados sean positivos para los casos concretos, es cierto que las organizaciones estamos reivindicando tener una especie de EPA sobre Palma-Palmilla para poder atinar mejor y evaluar cuál es esa eficacia concreta en la inserción laboral. Es obvio que no todos los barrios pueden tener la EPA, lo entendemos. Y también es obvio que aquí hay singularidades, innovaciones y también necesidades que sí que la justifican. Entonces, nuestro punto de vista como mesa de empleo es que es necesario ese instrumento y encontrar la financiación para que se haga. Y al final, todo esto va a ser eficaz si conseguimos colocar a Palma-Palmilla en la media del desempleo de la ciudad. Y no estamos en eso. Entonces, estamos contentos, sí, pero tampoco excesivamente triunfales porque todavía queda mucho por hacer seguro.
Pero bueno, ya vemos que todas esas asociaciones y a través de las mesas comunitarias no dejan de trabajar, que eso es lo importante, y sobre todo con importantes objetivos. El tema de la EPA me parece súper interesante por el hecho, como tú bien dices, de bueno, pues de que se circunscriba a este barrio y que se sepa cuál es la casuística y cómo funcionar y cómo ponerle remedio, ¿no? Oye, y vamos a seguir pendientes de lo que nos cuenten en los próximos meses, a ver qué tal funciona este asunto. Pues claro que sí, muy interesante. Muchísimas gracias a Rocío Carrascal y a Lorena Aragón. Muy interesante porque es un ejemplo de trabajo conjunto y de lo que se consigue cuando todas las administraciones trabajan conjuntamente para conseguir un objetivo. Interesante también lo de la EPA porque lo comentábamos aquí. Fíjense, es que la tasa de desempleo en Palma-Palmilla, por ejemplo, duplica o triplica el de otras zonas de la ciudad. Por eso tiene características diferentes. Que quiero hablar de la celebración del 8M, que lo tenemos a la vuelta de la esquina, que tenemos aquí a Comisiones Obreras y he dicho yo, hombre, sí, además hemos estado, la otra compañera estaba en la muestra de empleo porque hemos participado, como ha dicho Alejandro, me parece, claro, que estábamos una compañera allí y bueno, y yo aquí, que hablamos de los actos que vamos a tener para el 8M, un poco bueno con el tema de las políticas reaccionarias que están teniendo en parte la extrema derecha contra el feminismo, sí, que creemos que es fundamental porque además la nota, además de que el informe de brecha salarial que hizo Comisiones Obreras, que presentamos públicamente en el día 22, junto con el que ahora... No, que vuelve otra vez a poner de manifiesto la desigualdad que hay. Claro. Vuelve a poner de manifiesto cómo el crecimiento del Producto Interior Bruto en Málaga al final no se repercute igualmente en los salarios entre mujeres y hombres. Y además hay un tema muy importante y es que las mujeres trabajamos, tenemos 4.400 euros menos que los hombres en general, que es lo que básicamente hicimos en ese informe, y cómo tardaríamos, aún teniendo crecimiento económico, tardaríamos 30 años en igualar el salario entre las mujeres y los hombres. Ahí cuando hablamos de igualdad salarial, lo importante, ¿por qué? Porque nosotros trabajamos a tiempo parcial, la parcialidad involuntaria es la que justifica básicamente esta brecha salarial, que es tan importante para nosotros que se reduzca. Y bueno, y tenemos diversos actos, hay mujeres muy importantes, hemos hecho actos donde han ido mujeres conductoras de ambulancia, primeras mujeres que han roto esos roles o esas profesiones habitualmente realizadas por hombres. No, esas barreras, claro, porque al final las hemos tenido. No son barreras. Mañana además tenemos una historia de las mujeres en lucha en Comisiones Obreras, dentro de comisiones, que lo tenemos mañana, sí, viernes 6, y después tenemos la manifestación que vamos conjuntamente. Una cosa muy importante que hay que decir que en Málaga, que no ocurre en el resto de provincias, es que nosotros, el movimiento feminista, va todo junto. Quiero decir, hay movimientos feministas que hay pero Málaga va, todas las mujeres vamos juntas a defender los derechos de mujeres, como la sororidad que tenemos que tener entre nosotras, y yo creo que eso coincidimos todas. Y bueno, y tenemos esa manifestación que empezamos en la Plaza de la Merced el domingo. ¿A qué hora? A las 12 de la mañana, venga, pues que además nos hemos adaptado al Festival de Cine, o sea que si alguna famosa o algún famoso quiere venir, hombre, por supuesto, vamos a recorrer por Arcasavilla, llegamos, habitualmente lo hacíamos en Plaza de la Constitución, pero ahora vamos a terminar en la Plaza de Cama. Bueno. Así que os esperamos a todas las compañeras que quieran venir, y compañeros y toda la sociedad en general. Todo el mundo. Porque yo creo que esto... El feminismo tiene que ser una cuestión de todos. Es algo que tendríamos que trabajar conjuntamente y ahí estamos trabajando para que las brechas sean menores y yo creo ya que cada vez más. Además, Comisiones Obreras es un sindicato feminista en sus estatutos, por lo tanto, desde hace ya 2 congresos, y básicamente ahora ya mucha gente nos dice, oye, es que vamos al sindicato y no más que vemos a mujeres. Quiere decir que la representatividad y el mundo... Bueno, el feminismo que no quiere decir otra cosa que la igualdad entre hombres y mujeres, que no es nada más, que seamos iguales. Pues el domingo será esa manifestación a partir de las 12 de la mañana, que sale de la Plaza de la Merced, y un poquito antes, mañana, vamos a celebrar el Día de la Logopedia. Para hablar sobre este asunto saludamos a esta hora a Adela Corrales, que es decana del Colegio de Logopedia de Málaga. Bienvenida, Adela, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué actos tenéis preparados para celebrar ese día mañana? Pues mira, como siempre decimos, ya no es el Día Europeo de la Logopedia, sino la Semana de la Logopedia. Empezamos los actos ayer con la apertura de las puertas abiertas en la sede del Colegio Oficial de Logopedas.
recibiendo a los alumnos, porque tenemos colaboración con la universidad y lo que nos interesa es eso, que ya desde tempranos cursos, desde tercero y cuarto, tengan esa comunicación con el colegio, con lo que va a ser su futuro laboral. Mañana, como bien dices, es el día grande, por así decirlo, es el 6 de marzo, es el Día Europeo de la Logopedia, que se celebra precisamente para dar visibilidad a nuestra profesión, a lo que hacemos, y vamos a hacer mesas informativas en el centro de Málaga, en la Plaza Félix Sainz, en lo que, bueno, pues sois bienvenidos todos los ciudadanos, informaremos, están también invitadas autoridades y demás. Y el día 7, el sábado, sí lo celebramos con los colegiados, con, bueno, pues charlas, sobre todo este año enfocado a la inteligencia artificial, que estará con nosotros un gran investigador, es José Andrés González. Y bueno, pues también damos premios, la tercera edición de los premios de Coloán, en fin, y pasaremos un día todos juntos. Adela, ¿por qué insistís siempre que hablamos en que no se reconoce lo suficiente el trabajo del logopeda? Sí, efectivamente, bueno, pues es una profesión que todavía es muy desconocida tanto para la sociedad como para las instituciones, como para algunos profesionales. Había muchos mitos en relación a nuestra profesión, a nuestra labor, entonces todo eso lo estamos desterrando. Nuestro ámbito de actuación es amplísimo, es a lo largo de todo el ciclo vital y son múltiples, y cuanto son las alteraciones y personas a las que no tienen alteraciones, pero también intervenimos. Entonces, por eso es la importancia que el ciudadano sepa, porque estamos hablando de salud, queremos que tengan la mejor calidad de vida y que sepan dónde acudir, a quién acudir, dónde, en que se hagan diagnósticos tempranos, que no se demore, en fin, todo eso es lo que queremos que se conozca bien. Bueno, pues algo que se va a poder conocer durante estos días con motivo de esa celebración de la Semana Europea de la Logopedia. Adela, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana. Gracias a vosotros. Bueno, pues con la celebración de la, como dice, no el día, la Semana Europea de la Logopedia, llegamos al final de esta mesa de actualidad. Gracias. Claudia, Patricia, muchísimas gracias a las dos por haberme acompañado esta mañana en este repaso a la actualidad que hacemos diariamente y que completamos a esta hora con los asuntos en los que están trabajando en la redacción de informativos. María José Vidal, buenas tardes. ¿Qué tal, Paula? Muy buenas tardes. Pues si no habéis hablado todavía de la alergia, empieza a hablar, porque hay algunos que estamos ya intentando comunicar con todo esto que tenemos encima. Vamos a ver si lo logramos. Hoy pendientes de los informativos de las últimas informaciones relacionadas con la chica de Benalmádena, la joven estudiante de 14 años que se suicidó el pasado 15 de febrero. La Policía Nacional ha concluido en su investigación que no hay indicios de acoso ni ciberacoso que hayan podido ser desencadenantes de esta tremenda situación. Los padres han enviado una carta a los medios de comunicación pidiendo respeto por su hija. Dicen que están a la espera de que terminen todas las investigaciones. Recordar que también la Junta de Andalucía presentó un informe en el que por parte del centro tampoco habían detectado ningún caso de acoso relacionado con acoso escolar. Va a ser uno de los asuntos destacados. El otro nos ha llevado bien temprano al ayuntamiento porque allí el consistorio ha firmado con Unicaja un nuevo acuerdo de colaboración para impulsar diferentes actividades culturales. La más importante de ellas, o entre las más importantes, el patrocinio del Festival de Cine. Se une la entidad a apoyar este proyecto, pero hay muchos más. La celebración de la Noche en Blanco y la organización de muchos ciclos culturales relacionados con la música y con el teatro, que forman parte de la agenda de la ciudad y prácticamente de nuestro día a día. Van a entrar a formar parte del patrocinio de muchos espacios museísticos y es uno de los asuntos que vamos a desarrollar también en los informativos. Ya tenemos el nombre de la persona que va a presentar la gala inaugural del Festival de Cine mañana. Va a ser la actriz
Kira Miró. Va a ser quien dé paso a la programación, presente a los jurados, las cintas que entran a concurso oficial, un poco la que haga de maestra de ceremonias del amplísimo contenido que presenta el certamen este año. Va a estar arropada por todos los actores y actrices que están invitados a este evento y va a contar además con la actuación de Sanguijuelas del Guadiana, Las Migas y Lía Cali, que van a ser los tres grupos que van a actuar mañana por la tarde-noche en el Teatro Cervantes para inaugurar el Festival de Cine de Málaga. Y es jueves y hoy, Paula, hay hito. Lo que hacemos hoy es revisar dos restauraciones monumentales. La del edificio de la aduana, convertido en Museo de la Aduana, es un proyecto que vivimos prácticamente desde el minuto 1 y hasta 2016, que fue el año en el que se inauguró, y después revisamos todas las veces que se planteó la posibilidad de mejorar la estructura y la impermeabilización de la Catedral de Málaga, hasta llegar al proyecto que se desarrolla estos días y que nos llevará a su inauguración el próximo 2027 y con el que se intenta mejorar las cubiertas del templo. Vamos a hacer memoria y vamos a irnos hasta 20 años atrás para poder recorrer a través de un reportaje cómo se han ido desarrollando actuaciones así de importantes, estas dos, la del Museo de la Aduana y la de la Catedral. Es un reportaje de Romina Zace y de Jaime Delicado que van a poder ver, como siempre, después del informativo de la tarde. Pues muchísimas gracias a María José Vidal por todas esas noticias. Nosotros continuamos, nos vamos un minuto a Publi, pero volvemos enseguida. Bueno, pues es la 1 de la tarde, seguimos en directo y les cuento ahora que los premios Ellas Crean Málaga, que se entregan mañana en la Térmica, son unos reconocimientos que organiza el Partido Popular de Málaga con motivo del Día Internacional de la Mujer, del 8M, que saben que celebramos el domingo. Su objetivo es visibilizar y premiar a mujeres y colectivos femeninos de la provincia que destacan en ámbitos como el emprendimiento, la cultura, el deporte o el compromiso social. Y este año además estamos contentísimos en Canal Málaga porque reconocen a nuestra maquilladora Katy Navarro. Bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. A ver, ¿por qué? Porque ella, que está acostumbrada a maquillar a actores, a actrices, a famosos, a todo el mundo, dice, ay, pero yo ahora es que me veo con un poquito de apuro aquí delante, porque está acostumbrada a verse detrás. Claro, es que cambia mucho, ¿eh? Yo estoy acostumbrada a eso, a estar justo de la cámara para allá siempre, y de pronto verme aquí es como, bueno, ¿y ahora qué digo? ¿Ahora qué hago? ¿Ahora cómo me pongo? A ver, Katy Navarro, ¿cuánto lleva Katy con la brocha en la mano? Que nos enteremos, a ver. Bueno, pues realmente unos 40 años más o menos. Nací con ella. ¿Cómo ha cambiado el mundo del maquillaje? Katy, te reconocen ahora después de 40 años maquillando, que se dice pronto, ¿eh? Que dices tú 40 años y suena cortito, pero un día detrás de otro 40 años. ¿Ha cambiado mucho el mundo del maquillaje? Mucho. Ha cambiado muchísimo, porque en un principio es que no se tomaba ni como una profesión. Yo cuando empecé realmente iba y realmente como mucho maquillabas novias, pero como profesión no se tenía establecido. Entonces me costó mucho trabajo ir a la agencia de modelos y decir, oye, mira, yo te puedo maquillar gratis para que veas cómo queda. Entonces ahí fue un poquito el empezar, ¿no? Y algunos desfiles. Y entonces poco a poco vieron la diferencia entre ir maquillado por una profesional o ir maquillado por ella misma, que era lo que se hacían en un principio, ¿no? Las modelos. Y ahí fue un poquito el empezar a profesionalizar el maquillaje, que era algo que, bueno, que no se tenía en cuenta. A lo mejor la peluquería, con esto de las peluqueras, pero el maquillaje realmente nadie le encontraba esa importancia. Fíjate, pero poquito a poquito, sí. Katy fue haciendo hueco ahí en estos 40 años y colocándose como una de las mejores ahora mismo de Málaga. Bueno, está mal que tú lo digas. Eso no lo voy a decir bueno, pero lo único que sí que es cierto es que después de tantos años puedo decir que me sigo dedicando a esto, que tengo una gran suerte porque me dedico en los sitios donde más me gusta, festival de cine, teatro, estoy en Canal Málaga, que es el mejor sitio, la mejor televisión. Entonces realmente me considero una privilegiada por haber conseguido después de tantos años seguir trabajando en lo que más me gusta, que es el maquillaje. Entonces realmente
con todos los cambios en evolución que han habido, lo que te comentaba, si empezamos de una forma y hoy en día redes sociales ha hecho un cambio muy radical en el tema de la cultura del maquillaje. También hoy en día, cosas que al principio tampoco hacían, los chicos ya maquillan, los hombres también son maquilladores. Que antes no había Antes tampoco. no había, al principio también quedaba un poco como algo raro que alguien se dedicara al maquillaje, a algún hombre. Y sin embargo, hoy en día hay muy buenos maquilladores y además tienen muchísimo prestigio, igual que las mujeres. Entonces ha habido ese cambio y esa evolución dentro de lo que es el mundo del maquillaje. Bueno, pues mañana van a reconocer a Katy Navarro. Nosotros queríamos hacerle este pequeño homenaje. Por nuestra parte, ¿de quién te vas a acordar mañana cuando recojas ese premio, Katy? Yo, bueno, pues la verdad que de mi hija, un clásico, ¿no? Pero es que es cierto, de mi hija y no de mis compañeras, porque si realmente hoy puedo dedicarme a esto porque tengo las compañeras que también ayudan a que esto sea así. Entonces ese granito de todas, que en el fondo soy un poco todas, ¿no? Todas, nuestro día a día, nuestras conversaciones, nuestras convivencias, eso es lo que realmente hace que valore más todavía lo que estoy haciendo. Bueno, pues mujer luchadora, donde las haya, Katy Navarro, muchísimas gracias. Y enhorabuena, de parte de todos, de todo Canal Málaga, a nuestra maquilladora Katy Navarro, que va a ser reconocida mañana en esos premios que se entregan en la térmica a partir de las 12 de la mañana. Nosotros todavía les vamos a acercar a una de las exposiciones que tenemos en Málaga, se llama Memoria y Deseo y se puede ver en el Museo Picasso. Nos la acerca Rocío Carrascal. La nueva exposición del Museo Picasso Málaga reúne más de un centenar de obras de artistas de especial relevancia del siglo XX. Estas obras han sido seleccionadas por su especial relación con el óleo de Picasso, estudio con cabeza de yeso, que además marca un importante punto de inflexión en la trayectoria del malagueño. La exposición parte de un cuadro, pero un cuadro que suscita muchas complicidades y suscita muchas relaciones con otros cuadros, ¿no? Picasso decía, se debe siempre descubrir los cuadros que existen detrás de cada cuadro. Y a eso hemos ido. Para mí, como comisario o como curador, la gestión de esta exposición ha sido muy larga, hasta que el Museo Picasso Málaga me ha dado la oportunidad de realizarla. Hace muchos años que llevo investigando esto, lo cual también está bien porque hemos ido sobre seguro a lo que queríamos. Para mí todo eso empezó hace muchos años, cuando tuve que tratar con la obra de Dalí, porque se recuperaba en el legado Dalí en Madrid, en el Museo Reina Sofía, y me di cuenta que numerosas pinturas de Dalí estaban citando, apropiándose este cuadro de Picasso. Y luego me di cuenta que muchos dibujos de García Lorca también lo hacían. Y había aquí una serie de complicidades, como digo, que me interesaron mucho. Y eso lo mantuve latente. Y ya en el año 2011, trabajando en Italia, en el catálogo de esa exposición, que era sobre Picasso, Miro y Dalí, conté un poquito de esta historia. Pero luego, en un viaje a China, con el Museo Picasso, precisamente, la foto, que también es protagonista de esta exposición, estaba reproducida en grande. Era una foto del padre de Picasso enseñando en la Escuela de la Lonja en Barcelona. Y me di cuenta que los yesos que había en las escuelas de Bellas Artes, de las facultades de Bellas Artes, habían inspirado a Picasso para poder hacer esta obra en el año 25 y que era la propia figura paterna de Picasso la que aparecía en el cuadro en forma de sombra. Entonces ya empecé a mezclar las dos historias, ¿no? Y se mezcló una tercera historia, que es que la obra fue reproducida en las revistas de la época mucho, abundantemente, incluso se hicieron postales un poco más grandes de tamaño para venderlas, porque la pintura se hizo muy famosa. Y numerosos autores, como Cocteau, como Man Ray, en fin, como Van Vechten, acudieron a dialogar con el cuadro de Picasso. Y así entrelazamos tres historias, ¿verdad?, complejas, pero que yo creo que en la exposición, al estar en un espacio unitario y al haber hecho esta expografía o esta museografía especial, ¿no?, se pueden ver bien. Picasso pasaba el verano de 1925 en Juan Les Pins, en el Mediterráneo, cuando el Mediterráneo empezaba a ser lugar de turismo, que todavía no lo era, en una villa para trabajar. Las fotos de ese verano muestran a Picasso muy feliz, muy contento, con Olga y con su hijo.
Sin embargo, la obra que está haciendo es enormemente dramática, desasosegada, es terrible, ¿no? ¿Qué está ocurriendo? Pues que Picasso, a pesar de que siempre estamos acostumbrados a que se explique su obra a través de su vida, pues en muchos momentos, y en momentos muy importantes de su vida como artista, separaba su vida privada de lo que pensaba que el arte tenía que dar al público. Y al mediar los años 20 es un momento muy especial. Siempre hablamos de que los años 20 fueron felices y que los años 30 fueron difíciles, ¿no? Y sin embargo esto habría que verlo, ya empezaba en los años 20 a cambiar la cosa. Mire, en los años 20, por una parte, con el Art Deco, el arte moderno se hizo popular, llegó a la clase media, se distribuyó socialmente, pero al mismo tiempo, al mediar los años 20, el arte moderno empezó a ser conculcado. En la Unión Soviética, en la Italia fascista, ya se produce el Punch de Múnich y se está preparando todo esto y empieza a cambiar de escenario. Estados Unidos aparece con fuerza, el MoMA, Alfred Barr van a aparecer con fuerza, cambiando de París a Nueva York. Hay, por tanto, ahí un gran cambio. Otro cambio es que, aunque parece que los años 20 son años de expansión, pues no tanto. Las crisis económicas, que ya con el crack del 29 se hicieron potentísimas, fueron muy fuertes. La gente tenía dificultades para vivir. Pero en este momento en que la gente tenía dificultades para vivir, sin embargo, es el momento de mayor emancipación en la vida social de los hombres y las mujeres a lo largo de la historia. Las mujeres comienzan a reclamar sus derechos, las clases desfavorecidas también, se da una igualdad, empieza a haber una igualdad social que antes nunca había existido. Y por lo tanto es una época de muchísimos contrastes. La vivencia del tiempo histórico se vuelve distinta que antes. Antes una persona pertenecía a una época y vivía en esa época con todos los elementos de esa época. Ahora las épocas se superponen. Hay pulsiones, tendencias que van hacia lo moderno, hacia la modernidad, y hay permanencias del pasado que se reacondicionan y se revisitan. Y todo este cambio en la pintura de Picasso se ve muy bien. Se ve muy bien porque Picasso ¿qué intenta hacer Picasso? Intenta hacer un homenaje a las artes, ¿no? Pero este homenaje a las artes le estalla. Entonces ya, si te empiezas a fijar, verás que hay una mesa, están los objetos encima de la mesa, pero todos los objetos están en equilibrio inestable. No sabemos si estamos dentro o fuera. El busto proyecta una sombra porque sí, porque no hay ninguna luz que proyecte esa sombra. El busto se desdobla, nos mira fijamente. El busto alude a la figura paterna. La arquitectura alude, por una parte, a la arquitectura vernacular y por otra alude, es decir, a la arquitectura mediterránea, a la arquitectura del teatro. El teatro es Olga, es Paulo. La memoria, el deseo, wow, confluyen, ¿no? Y todo se manifiesta de esa manera tumultuosa, desasosegada. Técnicamente Picasso lleva esto a ¿qué? ¿Cómo lo realiza técnicamente, quiero decir? Fíjate que hay algo que las fotografías no dan. Y por eso es muy bonito venir a ver el cuadro en directo, que es que la pintura tiene muchísima textura. Hay capas de pintura, algunas miden varios milímetros, que se superponen. Entonces hay un efecto de relieve que hace que el cuadro, cuando te sitúas muy cerca, pues que flote un poco en la mirada y que tal. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Hemos cambiado la caja blanca por la caja azul, pero entra en un espacio grande. No hay indicaciones, no hay textos en las paredes salvo las cartelas, para que el espectador de alguna manera bucee, navegue en la exposición y se vaya dando cuenta. Hay mucho apoyo, el texto de la entrada, los folletos que se dan, cada cartela además se puede descargar en el móvil, hay audioguía. No lo hemos dejado solo al espectador, pero hemos querido que el público disfrute de la exposición y que se sienta que entra en un ámbito especial y que lo pueda recorrer a su aire. Y que luego descubra los diferentes discursos que hay, las diferentes relaciones. Y hemos hecho un trabajo en red que para nosotros es muy interesante, con la Casa Natal, que está muy presente aquí y yo la he querido tener presente desde el primer momento. Me encanta esta relación Casa Natal, Museo Picasso y que fructifique,
con la Casa Natal, con el Museo Picasso de París, con el Centro Georges Pompidou y con el Museo Reina Sofía de Madrid. Entonces yo veo ahí ya que están como nuestros parteneres, ¿verdad? Y luego hay nuestros parteneres de futuro y hay otras muchas instancias, la Fundación Gala Salvador Dalí, que ha querido estar especialmente presente, donde está la obra de Dalí, que es muy importante, la Fundación García Lorca. En fin, bueno, pues con tiempo se ha podido ir llegando a que el resultado fuera, a nuestro juicio, óptimo y se pudiera contar la historia que queríamos contar o las historias que queríamos contar. Bueno, pues exposición que nos sirve para ir, ya saben, a las propuestas culturales que les hacemos cada día en nuestra agenda cultural. Pues la agenda cultural que nos sirve para despedirnos. Hoy lo hacemos con el grupo de pop rock Las Dianas, que el sábado estará a partir de las 6 de la tarde en la Villa del Mar, dentro del Festival de Cine de Málaga, en la zona de la Malagueta. Con ellas les decimos hasta mañana, cuando hablemos, como siempre, a partir de las 11:30 de la mañana, para seguir contándoles todas las historias de la ciudad, en ese caso, para hacer resumen de la semana. Hasta mañana.